Nosotros sabemos que el maestro por excelencia que tenemos en la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús utilizó muchas técnicas al momento de poder compartir el Evangelio. Vemos a la luz de su misma palabra de los Evangelios, cómo Jesús, para ponerla como un elemento al momento que él enseñaba y también al momento que él predicaba. Él utilizó también muchos recursos literarios como las parábolas, por ejemplo. Las parábolas, una manera comparativa de comparar allí el reino de Dios, como por ejemplo la parábola de la oveja perdida, ¿no? Dice el reino es semejante a una oveja que se perdió y que su pastor dejó las 99 y fue a buscar la una que se le había perdido, allí en Lucas 15. Utiliza también parábolas como la moneda perdida, el hijo pródigo, bueno, y un sinnúmero de elementos que él utilizó para poder transmitir de una mejor forma el evangelio. Entonces, permítame compartir la pantalla y proyectar unas diapositivas que he preparado para poder compartir la enseñanza ahora. Ok, los métodos evangelísticos. Antes de comenzar con enseñanza, sería bueno poder meditar en un pasaje bíblico, o al menos uno o dos pasajes bíblicos que nos habla la Escritura. En 2 Timoteo capítulo 4, verso 1 y verso 2, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a su hijo espiritual Timoteo, un discípulo que él había conocido en su primer viaje misionero, aproximadamente por el año 48. Pablo ya ha desarrollado un ministerio y ha emprendido viaje misionero, y ya al haber finalizado su tercer viaje misionero fue tomado prisionero, y él apeló a César y fue llevado a Roma. Se dice que cuando él estuvo ya en la cárcel en Roma y transcurría aproximadamente año 67 más o menos, ya Pablo sabía en su espíritu que él iba a partir, porque probablemente iba a ser ejecutado por un rey que operaba en ese tiempo llamado Nerón, un emperador romano. Y en ese tiempo él escribe esta segunda epístola a Timoteo, una vez más ese discípulo que él había conocido en su primer viaje misionero en Listra, según lo que enseña Hechos en el capítulo 13, el capítulo 14. Y él lo hizo su discípulo, lo convirtió como en su hijo espiritual. Y allí él, guiado por el Espíritu, le va a decir esto. En 2 Timoteo capítulo 4, verso 1 y verso 2. Este texto está de Reina Valera del 60 y dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Entonces, aquí hay una disposición de parte del mismo Señor para todos aquellos que son discípulos de Jesús. ¿Cuál es esa disposición? Que se predique, pero que se predique ¿qué? Que se predique la palabra, ¿no? Y es bien claro el texto. No debemos predicar otra cosa, sino la palabra de Dios. Y que en esa predicación se inste a tiempo y también fuera de tiempo. Que en esa predicación que se hace a través de la palabra en tiempo y afuera de tiempo, se redarguya, se reprenda, se exhorte. Pero ¿cómo? Dice aquí, con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque luego sigue diciendo, porque llegarán tiempos que la gente tendrá comezón de oír. Probablemente esos tiempos son los tiempos actuales. La gente tiene necesidad de oír la palabra. Vemos que la maldad se ha multiplicado de una forma terrible, y cosas que nosotros vemos en la actualidad que nos parecen increíbles. Vemos las noticias que antes de ayer una mujer mata a su propia hija en la provincia de Manabí. La mató a puñalada. Entonces, vemos cómo la maldad se ha multiplicado de una forma tremenda. Pero ¿qué debe ser la iglesia? ¿Qué debe ser usted? ¿Qué debo hacer yo? Debemos pues predicar la palabra. Pero pues a través de la predicación debemos redarguir, reprender y exhortar
con paciencia y con doctrina. Asimismo, en Hechos 1:8, el mismo Señor Jesús le está diciendo a los 120 que estaban reunidos al momento que Él asciende a los cielos, Él le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero, ¿para qué hay un poder que se ha activado en nosotros a través de ese Espíritu? Dice allí, para que seamos testigos. El término testigo allí, en el libro de Hechos, es el término mártir. Mártir. Y mártir significa uno que muere incluso por la causa de Cristo. Entonces, y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿No? Nosotros conocemos que tal vez no hay una aplicación literal, pero sí hay una aplicación espiritual, y sabemos que debemos entonces nosotros predicar en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país y luego en otros países. Pero a veces queremos ir a otros lugares cuando todavía no hemos predicado ni en nuestra propia casa. Entonces, hay que considerar aquello, ¿verdad? Esa disposición que el Señor dio. Antes de continuar y en sí enfocarnos ya en las técnicas de evangelismo, es importante que cuando uno está transmitiendo el evangelio, lo que está haciendo es un acto de comunicación, ¿no? Y cuando uno está comunicando, debe considerar que la comunicación tiene elementos. Y la comunicación tiene elementos básicos. Entonces, ¿cuáles son los elementos básicos de la comunicación? Aquí podemos ver 5. Número 1, debe necesariamente haber un emisor, debe haber un receptor, debe haber un mensaje, debe haber un canal y debe haber un retorno. Entonces, estos 5 elementos son básicos dentro del momento que nosotros vamos a compartir el evangelio. ¿Por qué? Porque cuando estamos compartiendo el evangelio estamos comunicando una buena noticia, ¿no? El término evangelio, el término griego evangelion, que significa una buena nueva que produce cambio y transformación interno. Entonces, un concepto bastante ya definido en cuanto a lo que nosotros debemos hacer, por la disposición que el mismo Jesús ha dado, y hemos puesto allí textos como una base muy sólida para certificar que Dios nos instruye que debemos predicar, que Él nos ha dado el Espíritu para que nosotros seamos testigos. Entonces, no es una opción, la predicación no es una opción para un creyente, ¿no? La predicación es una disposición, es una ordenanza, y la predicación no únicamente debe ser dada por un pastor, un líder, sino por todo aquel que conoce a Jesús. Entonces, cuando nosotros comunicamos el evangelio, predicamos o evangelizamos a alguien, debemos considerar estos elementos necesariamente en la comunicación. Un emisor. ¿Qué es un emisor? Si es que a la final podemos tener también participaciones para ser interactivo, ¿no? Y no hacer simplemente un monólogo esta enseñanza. ¿Qué es un emisor? Emisor es el que transmite una información a otras personas. Ok, entonces, el primer elemento es el que está transmitiendo, no es el que está, en este caso, el predicador o el evangelista o el que está haciendo el evangelismo. Entonces, el emisor es el que está transmitiendo un mensaje. Ok. El segundo elemento, el receptor. ¿Qué es un receptor? El sector es el que recibe el mensaje, el que recibe lo que está transmitiendo el emisor. Ok, entonces el emisor es el que recibe. Y cuando estamos haciendo evangelismo, una de las técnicas de evangelismo puede ser evangelismo de persona a persona. Es decir, que hay un mensaje específico de un emisor, que sería el que está predicando, y un receptor, que sería el que está recibiendo el mensaje del evangelio. Entonces, allí hay uno solo. ¿Por qué? Porque el mensaje es de persona a persona. Pero si es que estamos en un aire libre, por ejemplo, ya no sería un evangelismo personal, sino que sí es un evangelismo un poco más expansivo, porque allí hay muchos receptores, ¿no? Y probablemente esos receptores
usted no lo está visualizando, no lo está viendo cara a cara, porque muchos estarán en sus hogares, otros serán transeúntes que pasan por allí, otros estarán, no sé, haciendo alguna actividad deportiva, si usted hace evangelismo en una cancha. Entonces, allí ya puede ir variando, ¿no?, la forma como se transmite, o sea, la técnica que se usa. Porque una técnica de persona a persona debe ser de una forma y una técnica en un aire libre debe ser de otra forma. Entonces, considerar siempre estos elementos: emisor, receptor. Puede ser uno solo, pueden ser muchos receptores. En los emisores, en el evangelismo siempre va a ser uno, el emisor va a ser uno, porque uno solo es el que está predicando y los demás son auditorio. Entonces, número 3, el mensaje. ¿Qué es el mensaje? Dentro de estos elementos de comunicación, ¿qué es el mensaje? Es el Mensaje. tema. Siga, mi hermano, siga. Preferencia para las damas. Es que yo soy la del río de Dios, a ellos son los que... Mi hermano, siga nomás. El mensaje es el tema que está tratando el emisor, el mensaje bíblico. Ok, el mensaje entonces es lo que se está transmitiendo, ¿no? Se está transmitiendo a las personas que reciben. Entonces, cuando nosotros predicamos, evangelizamos, el mensaje necesariamente va a ser el mensaje no del hombre, sino el mensaje de Dios para todos los receptores o el receptor que esté habiendo. Porque una cosa es un mensaje nuestro, pero recordemos que nosotros no transmitimos un mensaje que es propio, que es nuestro, sino que transmitimos el mensaje de Dios para esa persona o ese grupo de personas. Y este mensaje necesariamente debe estar contenido en las escrituras, en la Biblia. Y ya vamos a ver también otras formas de compartir ese mensaje. Ok, entonces 3 elementos hasta allí: emisor, receptor, mensaje. Pero hay también otro elemento en el ámbito comunicativo que necesariamente debemos considerarlo. ¿Cuál es ese elemento? Es el canal. ¿Qué es el canal dentro de los elementos de la comunicación? Sería bueno que también puedan participar los demás hermanos que están conectados. Es el medio por el cual se está dando el mensaje. Ok, el canal entonces es el medio que se utiliza para transmitir este mensaje. Por ejemplo, ahorita, ¿cuál canal estamos utilizando? El internet. Es vía online, ¿verdad? No estamos acá de face to face, persona a persona. Estamos utilizando el medio online, pero también estamos utilizando de manera verbal las palabras para transmitir un mensaje. Las palabras. Vemos que también hay canales televisivos que, por ejemplo, ponen allí una persona que hace la lengua de señas, porque habrá mucha gente que no tiene la capacidad auditiva. Entonces, se necesita allí en ese momento transmitirle un mensaje con lengua de señas. Entonces, es un canal también que se utiliza. Ahora estamos utilizando también otro canal como es la visualización, porque estamos proyectando una diapositiva y esta diapositiva nos están ayudando también para transmitir un mensaje. Cuando Jesús predicaba, él utilizaba también este tipo de recursos, o sea, utilizaba como las diapositivas. ¿Cuál creen ustedes que eran las diapositivas de Jesús? Mi hermano Pedro dijo algo, pero tiene su micrófono en silencio. No se le escucha. Pueden ser ¿Cuál? los milagros que él hacía. Era como
Ok, bueno, los milagros, había un milagro que sucedía y la gente visualizaba el milagro, ¿no? Eh, ok, pero Jesús también utilizaba la propia naturaleza. Como el pueblo judío se desarrollaba en un ambiente agrícola, por ejemplo, Jesús decía, el sembrador salió a sembrar. Entonces, ¿qué está poniendo allí como ejemplo, como diapositiva? ¿Qué está mostrando? Está mostrando allí un terreno, está mostrando una semilla, está Su entorno. mostrando diferentes tipos de tierra. Entonces, está usando la naturaleza. En alguna ocasión, para enseñarle a sus discípulos, utilizó una higuera, una planta. Y él maldijo a la higuera y la higuera se secó. Entonces, esa era su diapositiva. Mire que utilizaba cosas de la cotidianidad. Utilizaba los sembríos de trigo, por ejemplo. Él decía, alcen los ojos y miren porque ya la mies está madura, está lista para ser cosechada. Entonces, él utilizaba esos medios como diapositiva, eran recursos que usaba Jesús al momento de transmitir un mensaje, de tal manera que la gente entendía claramente, no tenía necesidad de, a la final, de conocer cosas más profundas, porque Jesús utilizaba de manera sencilla todo ese medio ambiente para poder transmitir un mensaje. Entonces usaba muchos canales. Ok. Pero para que también se complete la comunicación, debe haber un retorno. En el ámbito comunicativo se lo conoce como feedback. ¿Cuál sería el retorno en el ámbito comunicativo? ¿Qué es el retorno? Quizás cuando la persona se convierte y cree. Ok, entonces el retorno sería la respuesta que el emisor obtiene al momento que transmite un mensaje, ¿no? Por medio de un canal. Entonces el receptor tiene que responder, tiene que darle una respuesta al emisor, porque únicamente cuando hay una respuesta se cierra el ciclo de la comunicación. Si no hay respuesta, ¿no? De parte del receptor, no hay comunicación. Y mire que es muy interesante eso, porque a veces nosotros los hombres creemos que somos muy comunicativos, pero si no recibimos una respuesta, no puede haber comunicación. Y esto se puede aplicar mucho dentro del ámbito matrimonial. Por ejemplo, suele suceder, ¿no? Tal vez no por regla general, pero sí como principio, que cuando nosotros los hombres salimos de casa nos despedimos de nuestras esposas con un beso. Y el beso, estamos transmitiendo un mensaje, estamos utilizando un canal y nosotros creemos que allí estamos desarrollando comunicación. Pero ¿cómo sabemos que yo transmití de una buena forma un mensaje a través de un beso? Cuando recibo la respuesta de parte, en este caso de mi esposa, y allí ella me dice, a través de su respuesta, si le gustó, no le gustó, si está alegre, si está enojada, pues cómo se sintió. Entonces, siempre es muy importante que se reciba de parte del receptor una respuesta para que se cierre este ciclo comunicativo. Cuando uno transmite el mensaje del evangelio, ya en este caso, debe asegurarse de que la persona que la está recibiendo emite una respuesta a ver qué dice, cómo recibió ese mensaje, si lo recibió de buena forma o no lo recibió de buena forma, si es que a la final esa palabra le llegó, y una forma de evidencia a ver si que le llegó es que a la final tomó una decisión de fe para recibir a Jesús en su corazón. Entonces, quería hacer mención de estos elementos antes de entrar en sí, a compartir al menos unas 3 técnicas, porque es muy importante, ya que muchas veces nosotros tenemos que aprender a transmitir de una buena forma un mensaje para recibir una respuesta adecuada. Porque tal vez aquí hay otros elementos que se nos quedan, pero estos son los más necesarios. ¿Por qué? Porque hay otro elemento también dentro del comunicativo que se llaman los ruidos. Y los ruidos son las distracciones que se tiene cuando uno está transmitiendo un mensaje. ¿No? Si hay mucha interferencia,
si hay mucho ruido, el mensaje no va a llegar de manera nítida al receptor. Imagínense que usted está evangelizando y de pronto viene su compañero con el cual anda y él le interrumpe cuando usted ya está a punto de concluir su mensaje, le interrumpe. Y esa interrupción pudiera ser demasiado abrupta que a la final le quita la decisión que ya la persona que había recibido el mensaje lo tome. Entonces, por eso debe haber mucha comunicación en los grupos cuando salen a evangelizar. Si, por ejemplo, se sigue la disposición que indica Mateo 10 de ir de dos en dos, entonces debe haber acuerdo entre la pareja de evangelismo. Decir, mira, en esta casa hablas tú y mientras la persona está transmitiendo el mensaje, el compañero únicamente se limita a orar para que el corazón del receptor del mensaje esté totalmente abierto para recibir la palabra. Entonces, uno interviene, uno solo. Y a la otra casa, ¿no? En ese evangelismo, allí habla la otra persona, de tal forma que todos van participando de manera ordenada. Entonces, eso también hay que tomar muy en consideración, porque se pueden generar demasiados ruidos que impiden o van a impedir que el mensaje se transmita de una manera nítida para el receptor. No sé si me hago entender hasta allí. Ok, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Ok. Muy bien. Vamos entonces a ver unas 3 técnicas de evangelismo, ya que hay muchos caminos para hacer evangelismo, muchos caminos. Pero veamos 3 de esos caminos que se pueden utilizar para llegar a transmitir un mensaje. Número 1, un camino es el testimonio. Número 2, lo que se llama las 4 leyes espirituales. Y número 3, la ruta romana. Son tal vez los más empleados. Hay otro que se llama evangelismo explosivo, pero no vamos a alcanzar a hablar de ese hoy. Entonces vamos a hablar entre lo que podamos resumir de estos 3. El testimonio, las leyes espirituales y la ruta romana. Testimonio, ruta romana y leyes espirituales. Ok, hablemos un poco del testimonio. Cuando nosotros utilizamos nuestro testimonio para evangelizar, ¿no? Está bien que lo podamos utilizar, pero no siempre vamos a hablar de nuestro testimonio, no siempre. Vemos en la Biblia que el apóstol Pablo, por ejemplo, utiliza al menos unas 3 veces en las diferentes epístolas su testimonio para certificar lo que Dios ha hecho en su vida, ¿no? Y en esos testimonios que nosotros lo utilicemos para evangelizar, tenemos que considerar que vamos a hablar de los 2 nacimientos. Entonces, ¿cuáles son los 2 nacimientos? Según nos habla el Evangelio de Juan capítulo 3. Los 2 nacimientos los enseña, y el primer nacimiento es el nacimiento natural, el nacimiento natal, ¿no? Pues cuando un ser humano nace de carne y de sangre. Lo dice en Juan 1:12. ¿No? Allí hay acuerdo entre un hombre y una mujer, y pues hay una relación sexual, fruto de eso nace un bebé. Pero ese bebé nace únicamente en el ámbito natural y probablemente en los años que Dios le dé de vida se va a desarrollar, pero únicamente enfocado en el ámbito natural. Y si es que no tiene un encuentro con Jesús, su vida va a ir de una manera desordenada, bien desordenada. Entonces, ¿qué necesita? Necesita pues reconocer que en esa vieja vida le faltó Cristo, que hizo las cosas mal y que necesariamente tenía que tener una rectificación. Es importante recordar que cuando se usa el testimonio para evangelizar, no se debe hablar mucho de su vieja vida. ¿Por qué? Porque hemos escuchado a veces testimonios
que la persona como que le da mucha importancia a las cosas malas que ha hecho. Y a la final, si su predicación allí o su evangelismo, supongamos, es de 20 minutos, le dan 18 minutos a hablar de su vieja vida y apenas 2 minutos a hablar de la nueva vida en Cristo. Recordemos que en un evangelismo lo que se busca es exaltar la obra redentora de la cruz en el ser humano. No enfatizar demasiado las cosas que uno hizo cuando no lo tenía Jesús. Porque algunos como que incluso le dan mucha relevancia. Algunos dicen, yo era un matón y mataba y maté a 10,000 personas. Y eso ya no tiene mucho sentido porque no hay relevancia en eso, no hay gloria para Dios en eso. Debería más bien concientizar de que pudiera sentir hasta vergüenza la manera que uno dice. O sea, no tiene que ser específico en eso. Simplemente decir, yo era un asesino y Dios tuvo misericordia de mí y me alcanzó. Entonces, no necesariamente debe ver tanto detalle, no debe dar tanto detalle y no debe enfatizar demasiado esa vieja vida, sino que más bien debe enfatizar la nueva vida. Recordemos que la Biblia habla de un nuevo nacimiento. Hay un adagio que dice que aquel que nace 2 veces va a morir una sola vez, pero aquel que nace una sola vez va a morir 2 veces. Y pues sabemos que la muerte primera va a ser absorbida por una resurrección y allí ya no va a haber muerte. Pero sin embargo, en una resurrección postrera va a haber una condenación eterna y va a haber una nueva muerte que significa una separación eterna de Dios. Entonces, hay que recordar eso. Siempre es muy importante tener en consideración. En la nueva vida, en el testimonio que se está dando de esa nueva vida, se debe hablar de una renovación. Y probablemente si usted está evangelizando a su propia familia, la propia familia es testigo de que cómo usted era en su vieja vida y cómo es en su nueva vida. Claro que para usar el testimonio como una técnica de evangelismo, debe asegurarse de que su testimonio, como lo dice, es fiel y es verdadero. ¿Por qué? ¿Sabe por qué le digo esto? Le digo con mucho respeto, hermanos. Nosotros a veces no pudiéramos utilizar nuestro testimonio para evangelismo porque no hemos mostrado que ha habido una renovación. Hay creyentes que no muestran que verdaderamente han sido redimidos por Jesús, sino que siguen mostrando todavía cosas de las cuales no tienen nada que exaltar a Cristo. Entonces debe asegurarse de que tenga un buen testimonio. Yo le pregunto, ¿cuál fue el primer milagro que Jesús hizo cuando comenzó su ministerio? ¿Cuál fue el primer milagro? Curó al paralítico. No, ese no fue el Convirtió el primer agua, milagro. convirtió el agua El en agua vino. en vino. Muy bien, la transformación del agua en vino lo narra en el Evangelio de Juan capítulo 2. El mismo texto dice, y este principio de señales hizo Jesús. Entonces, ¿por qué creen ustedes que Jesús comienza su ministerio con ese milagro que no es tan relevante? No es tan relevante, porque yo digo, si a la final hubiera sido Jesús, yo comienzo el ministerio con la resurrección de un muerto. Un milagro extraordinario para que la gente crea y diga, wow, resucitó un muerto. Pero no, Jesús comienza su ministerio con el milagro de la transformación del agua en vino, y ese milagro no lo supo toda la gente. Quienes lo supieron únicamente fueron sus apóstoles, los siervos, que llevaron el agua, sabían que habían llevado agua y que se había transformado en vino. Pero ahí la gente, los invitados, ni los mismos novios, ni el mismo maestresala, no se enteró de ese milagro. Entonces, ¿por qué creen ustedes que Jesús comenzó su ministerio con ese milagro que tal vez no podría tener mucha relevancia? ¿Por qué? Porque era preciso que sus discípulos, a quien él había escogido, conocieran
quién era realmente él. Que así como hizo ese milagro del vino, del agua en vino, él haría muchas cosas mayores que esas. Era para que lo conocieran con quién era el que estaba con él. ¿Ven? Ok, el mismo texto de Juan dice, y sus discípulos creyeron en él, vieron su gloria y creyeron en él, porque recién los había llamado y estaban caminando con Jesús. Entonces, eso está muy bien, pero también hay otra interpretación y que probablemente Jesús hizo ese primer milagro para hacernos entender que el primer milagro que Jesús quiere hacer en la vida de toda persona que se va a convertir en sus discípulos es que sea transformado por medio de su palabra. Entonces, todos nosotros necesitamos evidenciar una transformación. Y si no mostramos esa transformación, no podemos hablar de una conversión. De cómo le vamos a hablar a la gente que Cristo transforma, que Cristo cambia, si nosotros mismos no hemos mostrado ese cambio. Entonces, en esta técnica del testimonio se necesita mostrar una renovación y allí hablar con autoridad. Mire que existe una gran diferencia entre la enseñanza de Jesús y los fariseos, los escribas, los maestros de la ley. La Biblia dice que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. ¿Cuál es la diferencia entre eso? O sea, ¿dónde está el peso? ¿Dónde está el énfasis? En que Jesús no solo que enseñaba algo, sino que vivía hacia algo que enseñaba. Eso se llama una vida práctica y lo enseña Deuteronomio capítulo 6 en el famoso Shema de los israelitas. Porque allí el Shema dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese es el Shema de ellos. El término oír allí es un término activo. Significa que no solo oye, sino que hace lo que oye. Entonces, un predicador cuando utiliza, o un evangelista, o un cristiano cuando hace evangelismo a través de su testimonio, tiene que mostrar que verdaderamente él es un practicante de la palabra y que desde que conoció esa palabra tuvo el poder de transformar su vida. Entonces, esta técnica es muy buena, pero hay que tener ética moral y hay que ser consecuente a lo que se está predicando, ¿no? No se puede predicar de algo que no se está practicando. Muy bien. En el testimonio se debe mostrar no solo la renovación, sino la obra redentora que Cristo ha hecho. La obra redentora. Esa obra redentora debe ser visible. ¿Por qué? Porque una persona que antes vivía sin esperanza, vivía desesperanzado, entregado a los placeres del mundo, entregado a los placeres de la carne, siendo manipulado por el mismo enemigo, ahora muestra que fue redimido. Y cuando hablamos de redimido, el término redimido significa rescatado, significa comprado por precio. Muestra que ahora su amo, su Señor, ya no es el mundo ni es Satanás, sino que su amo, su Señor es Cristo. Y que Cristo es el que gobierna su vida. Lo pone allí como ese redentor de él. Aquel que lo compró a un precio muy alto y fue precio de sangre. Y desde que él lo entendió, entonces ahora vive para su Señor. ¿Por qué? Porque si él pagó el precio por nosotros, entonces merece que vivamos para él. Entonces, estos elementos son muy importantes al momento de compartir el testimonio. Y siempre será importante que en el testimonio no solo se use, ¿no?, la renovación que el Señor ha hecho en nuestra vida, la obra redentora, sino que también se debe utilizar la palabra. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio debe ir acompañado de la palabra del Señor. Cuando el apóstol Pablo ha dado su testimonio de lo que él era antes y de lo que es ahora, él utiliza la palabra. Entonces la palabra debe ir respaldando esa obra que Cristo ha hecho en nosotros mismos. Porque si no es así, entonces no estamos glorificando al Señor. ¿Alguna pregunta hasta allí?
No, pastor, está súper claro. Muchas gracias. Está súper claro. Ok, entonces esta sería una de las técnicas. Tenemos una hora. Yo quiero ser muy obediente, ¿no? El pastor William me dijo una hora y no quiero aburrirlos tampoco con la charla. Ok. Número 2, la ruta romana. Este es otro de las técnicas que se utiliza también, ¿no? El método al momento de compartir la palabra. Este es una técnica bastante sencilla, porque para evangelizar usted a una persona, ya sea un evangelismo personal o un evangelismo un poco más total, solo necesita 5 pasajes de la Biblia para transmitir una verdad y concientizar a un ser humano de que necesita a Jesús en su vida. Y se llama ruta romana porque los 5 pasajes están en la epístola de Pablo a los romanos. Todos están en la epístola a los romanos. Pero hay que considerar que hay que, hay que seguir este orden para que tenga sentido. O sea, no puede utilizar estos textos, pero mencionando primero Romanos 10 y luego va a mencionar Romanos 3:23. No, hay que concientizar que debe ser leído y tratado en este orden, como está así. Entonces, la ruta romana, el texto que va a utilizar o se va a utilizar en esta técnica, en primer lugar, es Romanos 3:23, un texto muy conocido. ¿Se acuerdan qué dice Romanos 3:23? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando se está compartiendo, ¿no?, este bendito evangelio, esta santa palabra, el texto dice, no lo dice usted, no dice el texto, usted solo está leyendo lo que el texto dice, es decir, lo que Dios está diciendo. Eso es importante, ¿no? Dios dice que todos hemos pecado. Eso también incluye a la persona que está recibiendo el mensaje. Entonces, concientiza de que él es un pecador y que también nosotros somos pecadores. Es una palabra de una forma confrontativa, directa. Todos, por cuanto todos pecaron. Y pues, porque todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición del ser humano en su parte natural. Pero luego viene otro texto, y es Romanos 6:23. ¿Recuerdan qué dice en Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ok, gracias, hermano Pedro. Vemos entonces que Romanos 6:23 dice que la paga del pecado, todos somos pecadores, estamos instituidos. Y como estamos en pecado, el pecado nos va a dar una paga. ¿Cuál es la paga que nos da el pecado? Según Romanos 6:23, dice que esa paga es la muerte. Hay que también aclarar que el término muerte en la Biblia nunca, ni en la Biblia, ni en ningún texto de algún libro de texto significa dejar de existir. No. El término muerte proviene del término griego thanatos, y lo que significa es separación. Muerte significa separación, no significa dejar de existir. De allí que hay que también recordar que la Biblia nos habla de 3 tipos de muerte. 3 tipos de muerte. En Génesis capítulo 2 nos habla de una muerte espiritual. Y muerte espiritual es separación, recordando una vez más que muerte significa separación. Muerte espiritual es separación de Dios. Es decir, cuando Pablo dice estamos muertos en delitos y pecados, significa que estamos alejados, separados de Dios. Esa es la primera muerte, muerte espiritual. La segunda muerte que nos habla en Génesis capítulo 3 también es una muerte física. Y la muerte física no es otra cosa que la separación del alma del cuerpo.
no deja de existir el ser humano. Es decir, cuando muere físicamente una persona, no es que va a dejar de existir. Lo único que hay es la separación. El alma sale del cuerpo. Y eso es la muerte. Pero el alma va a seguir existiendo. No es que va a dejar de existir, va a seguir existiendo. ¿Dónde va a ir el alma? Bueno, la Biblia dice en el Evangelio de Lucas, allí en la famosa parábola del rico y Lázaro, que el alma que tiene a Cristo va a ir a un lugar hermoso, pero el alma que no tiene a Cristo va a ir a un lugar que se llama lugar de tormentos. Entonces, eso sería la segunda muerte. Muerte número 1, muerte espiritual. Número 2, muerte física. Y lo tercero habla el libro de Apocalipsis, se llama la segunda muerte. La segunda muerte sería la separación eterna, total, del hombre de Dios. Entonces, ¿cuál es la paga del pecado? Es la muerte. Es decir, que la separación de Dios. La separación de Dios. Y si nosotros no accedemos a la gracia de Dios, significa que vamos a morir eternamente. ¿Qué significa morir eternamente? Que eternamente vamos a estar separados de Dios en un lugar de tormento. Entonces, esa es la paga del pecado. Y lo enseña Romanos 6:23. Ahora, ¿quiénes van a recibir toda esa paga? Todos, porque todos somos pecadores. Todos. Y lo ha dicho Romanos 3:23. Ahora, el siguiente texto sería Romanos 5:8. A ver, ¿recuerdan lo que dice Romanos 5:8? Estos textos deben ustedes aprenderlo de memoria. Y esa sería su tareita. Perdone, ¿no? Que sea muy abusivo, porque de entrada ya le dejo una tarea. Palabra del Señor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué lindo, mire. La condición del pecador, ¿verdad? Todos somos pecadores, nosotros tendríamos que recibir la muerte. Pero Romanos 5:8 abre la puerta a la esperanza, porque dice Romanos 5:8 que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, todos hemos sido pecadores, lo ha dicho Romanos 3, ¿verdad? Pero sin embargo, Cristo murió por nosotros. Y de esa manera nos abre la esperanza a que ya no vaya a haber muerte, ya no vaya a haber separación eterna entre el hombre y Dios, sino que hay la posibilidad de que el hombre ya no muera, sino que permanezca en un estado de vida eterna. Entonces, mire que el texto mismo va trayendo una confrontación y va aclarando. La Biblia es la que debe hablar, ella va hablando solita. Nosotros, un principio que nosotros no debemos defender la Biblia se defiende sola y la Biblia es la que habla. Entonces, dejemos que la Biblia hable y usted solo explica lo que el texto dice. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer para recibir esa gracia que se muestra por medio de Jesucristo? Entonces viene Romanos 10, 9 y 10. Ahora, ¿qué dice Romanos capítulo 10, verso 9 y verso 10? Amén. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Muchas gracias. Miren lo que el texto dice. Dice que si confesares con tu boca, ¿cómo uno puede recibir esa gracia? Confesando. No es suficiente creer. Santiago dice que aún los demonios creen y tiemblan. O sea, no es suficiente creer. Todo el mundo dice creer en Dios, pero no es suficiente creer en Dios, sino que el texto dice que hay que confesarle a Cristo. Entonces, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿a qué él está guiando a la persona que está evangelizando? A que necesita él no solo abrir su corazón, sino confesar a Cristo, invitarle a través de sus propias palabras que venga a su vida, que venga a su corazón. Entonces, allí ya lo tiene listo. ¿Para qué? Para que esa persona, después que ha sido redarguido, confrontado con la palabra, esté dispuesto a abrir su corazón para Jesús. Y para cerrar, en Romanos 10:13,
¿Qué dice Romanos 10:13? ¿Qué Porque dice? todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Gracias. Romanos Mire lo que- 10:3. Ok, mire, le dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, si en Romanos 10, 9 y 10 invocó a través de sus propias palabras, lo invocó, lo llamó, que venga a su corazón, que venga a su vida con una oración, usted lo guía en una oración, el texto confirma que esa persona ya fue salva. Y esa no es la idea suya, es lo que Dios revela en su palabra. Entonces, 5 textos. Usted puede hacer un evangelismo personal allí en máximo 5 o 10 minutos, porque cuando son evangelismos personales deben ser rápidos, no debe ser mucho tiempo, ¿no? Tiempos muy prolongados, porque hay gente que está ocupada, hay gente que a la final le está haciendo la comida y no dispone mucho tiempo y usted tiene que ser preciso y conciso. Entonces, usted lee el texto, explica rápidamente, lo lleva a Cristo, lo guía, si abre su corazón para Jesús, entonces la Biblia dice que ha sido salvo. Y luego lo que tiene que hacer es un seguimiento a esa persona que ha abierto su corazón. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Sí. Entonces, Amén. esa sería la segunda técnica. O sea, la primera, ¿cuál es? El testimonio. La segunda, la ruta romana. Y la tercera es lo que se conoce como las 4 leyes espirituales. Tal vez usted ha escuchado mucho de eso. Las 4 leyes espirituales. Sabemos que Dios hizo el universo. Dice en Hebreos 11:1 que por la fe creemos que Dios constituyó el universo y que lo que no, que Dios hizo, lo que no se veía, lo hizo visible. Entonces, Dios constituyó el universo y puso leyes para que gobiernen el universo. Una de esas leyes, por ejemplo, que gobierna el universo es la ley de la gravedad. Ahora mismo nosotros tenemos que estar de cabeza, pero no estamos o no hemos sentido que nos ponemos de cabeza porque hay una ley que opera en el universo que se llama la gravedad. Entonces, ¿qué dice esta ley de la gravedad? Dice que la Tierra en el centro tiene un magnetismo y que todo va al centro de la Tierra. Por eso todo lo que sube tiene que bajar, ¿no? A partir de esa ley. Entonces, así como Dios puso leyes para que gobiernen el universo, y lo detalla mucho el libro de Job, asimismo, Dios también ha puesto leyes en el ámbito espiritual para que esas leyes nos ayuden a poder conocer de Jesús. Entonces, las 4 leyes espirituales. Uno puede usar estas 4 leyes. ¿Cuál es la primera ley? La primera ley es que Dios nos ama y que Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros, para cada vida. Dios nos ama, Dios ama. Y eso lo revela la Biblia, donde lo revela en Juan 3:16. ¿Quién recuerda lo que dice Juan 3:16? Es prácticamente el resumen del Nuevo Testamento. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más bien tenga vida eterna. Ok, gracias. Miren, ¿no? Amén. Esos textos nosotros debemos saberlo a memoria, porque allí la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, es decir, Dios nos ama. El término mundo que utiliza ahí es el término griego cosmos, y cosmos significa este planeta Tierra y el medio ambiente en el cual nosotros vivimos. Entonces, significa que Dios ama a todo ser humano en esta tierra, todo habitante en esta tierra. Dios lo ama. Dios lo ama. Y cuando usted le está transmitiendo este mensaje a esa persona, debe hacerle concientizar que Dios le ama. No importa la condición que tenga de vida, porque todos somos pecadores, pero Él lo ama. Él ama a ese pecador y tiene que saberlo esa persona. Mucha gente cree que no es amado por Dios porque anda en un estilo de vida totalmente desordenado, pero Dios le ama y le ha llevado a usted a transmitirle un mensaje justamente por eso, porque le ama. Quiere hacerle conocer aquello.
En Juan 10:10, ¿qué dice? Un texto también bastante conocido. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tenga en abundancia. Ok. El ladrón allí se entiende que es el mismo Satanás. O sea, ¿qué hace Satanás? 3 cosas específicas. Matar, robar, destruir. Y esa muchas veces es la condición de un ser humano sin Dios. Pero ¿qué vino Cristo? ¿Qué quiere hacer Cristo en esa vida? Darle vida y vida abundante. Mostrarle ese amor para ese pecador. Entonces, esa es la primera ley, que Dios nos ama y tiene un plan maravilloso para cada persona. Entonces, se debe experimentar allí la abundancia que Dios quiere impartir en esa persona. Esa sería la primera ley. La segunda ley es que el hombre es pecador y en esa condición de pecador está separado. Acá está el hombre, acá está Dios. Hay un gran vacío que existe entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque este vacío fue causado por causa del pecado. Entonces, esa es la segunda ley. El hombre es pecador y está separado de Dios, por lo cual no puede conocer ni experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. Ya hemos leído estos pasajes, Romanos 3:23 y Romanos 6:23, que hacen mucho énfasis a la condición del hombre sin Dios. Entonces está en un estado de separación. Esa es la segunda ley. Eso va a permanecer así hasta que el hombre decida lo contrario. Hasta que el hombre, no Dios, porque Dios ya hizo una parte, pero tal vez el hombre no lo conoce. Entonces, eso es lo que nosotros le vamos a explicar en esta técnica. Luego viene la tercera ley. La tercera ley dice que Jesucristo es la única provisión para todo pecador. Es la única provisión. En Hechos 4:12, mire lo que dice. A ver, en Hechos 4:12. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ok. Juan 14:6, ¿qué dice? Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y No, Derbe. Juan 14:6. Ah, ya. Está en Hechos. Sí, sí. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ok, solo por medio de él. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Ok, mire, la Biblia dice que hay un solo mediador. Eso dice la Biblia. Mire, una vez más, usted no está diciendo nada, está diciendo Dios por medio de sus palabras. Por eso siempre hay que asegurarse de conocer la Biblia. Dejar que la Biblia sea el que hable, el que confronte. Porque esa palabra es la que tiene el poder de transformar. Entonces se trata de que nosotros hablemos poco y Dios sea el que hable mucho. Entonces, siempre se trata de eso, en esta técnica. Recuerden eso. Por eso hay que conocer estos pasajes que son claves, son muy importantes. Romanos 5:8 ya lo hemos leído, en donde muestra también ese amor de Dios, esa provisión que fue Cristo para el ser humano. Veamos lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, verso del 3 al 6, por favor.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Gracias. Mire, aquí habla de la muerte y resurrección de Jesús, y allí indica que es la única provisión entonces de Dios para el pecador. Esta tercera ley nos está explicando que el único puente entonces que puede unir al hombre con Dios es la obra de la cruz, la obra redentiva que hizo Jesús para unir a Dios con el hombre. Es el único. No hay otro. Aquí no nos habla de María, no nos habla de Pedro, no nos habla de Juan. La Biblia nos habla de que Jesús es la única provisión. Eso dice esta tercera ley. Y por último, la cuarta ley es que debemos recibir a Jesucristo como Señor y Salvador mediante una invitación personal. Entonces podremos conocer y experimentar el amor y el propósito de Dios para nuestras vidas. En Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, y estos no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, allí la palabra es clara. Y en Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces vemos que en esta cuarta ley se afirma que Jesucristo entonces debe ser recibido en el corazón del ser humano, y solo de esa manera se puede experimentar el amor y también el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces esas son las 4 leyes que se las utiliza también como una técnica cuando se hace evangelismo. Allí entonces se ha compartido de manera rápida 3 técnicas: la técnica del testimonio, la técnica de la ruta romana y la técnica de las 4 leyes espirituales. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta.